en primer lugar, buenas tardes a todas las compañeras y compañeras que nos están escuchando. Retomamos nuevamente el ciclo de conversatorios con diferentes temas y compañeras de la corriente marxista internacional, inclusive con otros dirigentes políticos o ambientalistas, etcétera. En esta ocasión estamos con el compañero camarada José Pereira de Lucha de Clases CMI Bolivia, que en primer lugar lo saludamos. ¿Cómo andás, José? Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Y aquí estamos. Por favor. Y bueno, los acontecimientos, como todos sabemos, los acontecimientos del 18 de octubre, los resultados en realidad de las elecciones del 18 de octubre en Bolivia, que puso nuevamente a uno de los dirigentes del MAS, del Movimiento del Socialismo, reflejan, en primer lugar, me parece que hay que plantear esto, es una expresión clara de los sectores populares que dijeron basta al golpe pergeñado por Áñez y la burguesía boliviana, además de decir también basta la política económica de miseria y desocupación que viven las familias obreras, indígenas y campesinas en el país hermano. Las horas dramáticas que se vivieron en su momento, en aquel noviembre del 2019, digamos que revelaron que la presidenta Áñez fue impuesta con un golpe sangriento apoyado fundamentalmente por las Fuerzas Armadas, ¿no? Con un despliegue que realmente tiró por tierra esa mascarada democrática, tratando de avasallar fundamentalmente en aquel año pasado a lo que eran las bases del MAS, ¿no? A las bases indígenas, cocaleras y a la clase obrera y los trabajadores y sectores populares. Bueno, como todos sabemos, Luis Arce fue economista de Evo y nuevamente sale con el 55,3 y bueno, después confirmar bien los datos, José, mientras que Mesa un 28 y tanto y Camacho en Santa Cruz, o en términos generales, perdón, de Santa Cruz, un 14%. Lo que queríamos preguntarte en primer lugar en esta breve reseña es cómo la victoria del MAS en este momento, en este presente, puede influenciar objetivamente en las condiciones de vida de la clase obrera y los campesinos y toda la población indígena en Bolivia. Bueno, buenas tardes a todos, supuesto, Ángel. Si querés extender el No, contexto. yo quería, primeramente, un poco porque no escuché bien la última parte, se me cortó la cosa, pero aprovecho la oportunidad, digamos, de esta charla para tal vez meternos en la discusión mediante otro tema que un poco muestra un poco cuál es la situación que estamos viviendo, cuál es la situación que vamos a vivir, de dónde venimos y qué es lo que nos espera. Y aprovecho la oportunidad para mencionar esto porque no lo hemos tenido todavía, porque es una cosa que ha ocurrido hoy. Sucede que el 22, hace pocos días, hace menos de 6 días, fue hospitalizado acá en Bolivia el secretario ejecutivo de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, Orlando Gutiérrez, que había participado activamente en la campaña electoral del MAS, etcétera, y que muchos daban ya como posible nuevo ministro de Minería. Fue internado producto de una agresión que habría sufrido, que queda misteriosa todavía porque quedan por esclarecer una serie de cosas. Sin embargo, los compañeros de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros, el sindicato de mineros, emitió un comunicado diciendo que esta agresión habría ocurrido, que las heridas con las cuales él ingresó al hospital le habían sido provocadas por grupos de oposición, por un atentado, por una agresión que él ha sufrido por grupos de oposición.
El día de hoy se ha comunicado la noticia de que Orlando Gutiérrez ha fallecido producto de esta agresión, producto de esta supuesta agresión, producto de los golpes a la cabeza que lo llevaron al hospital. Yo no hemos tenido como organización todavía la oportunidad de expresarnos sobre esto porque es cosa de hace algunas horas. Quería aprovechar esto para unirnos, para expresar las condolencias, me imagino también de toda la corriente marxista internacional y la solidaridad a los compañeros mineros que han declarado un duelo de 90 días y para decir de que tenemos la necesidad de que este hecho sea esclarecido de la manera más oportuna, más rápida y que se haga justicia por esta situación. Esto, ¿qué es lo que necesitamos saber? Necesitamos saber si lo que ha ocurrido al compañero Orlando Gutiérrez es demostración del carácter subversivo de la oposición supuestamente democrática en Bolivia, entonces demostración de este carácter, o si responde en cambio a un plan subversivo, porque es evidente de que a pesar del triunfo de Arce en las elecciones, todo apunta al hecho de que por una serie de factores, digamos, la polarización que se ha vivido en el país no ha sido resuelta, no ha sido solucionada la crisis política en las urnas, simplemente se le ha dado se le abre un nuevo capítulo al frente es necesario, digamos, que esta vez la clase trabajadora no esté desprevenida frente a lo que pueda venir. Entonces, aprovecho, digamos, por primera cosa, digamos, empezando a hablar un poco de la situación en nuestro país, para poder expresar esto, para poder expresar nuestra solidaridad a los compañeros mineros, las condolencias a la familia y a la Central Obrera Boliviana y afirmar la firme exigencia que tenemos todo, que tiene la clase trabajadora y el activismo político en nuestro país para que se esclarezca lo ocurrido, digamos, con este compañero. Y luego te pido por favor repetirme, digamos, la última parte de lo que me estabas preguntando porque me lo perdí por problemas de conexión. No, en realidad estaba tratando de dar un marco de cómo se había desarrollado rápidamente, por supuesto, ¿no? Los resultados del 18 de octubre pasado, donde puso claramente a Arce en el gobierno, y bueno, que hace un año atrás, en noviembre, va a ser un año en este noviembre del 2019, en realidad se vivieron horas dramáticas, ¿no? Donde Áñez fue impuesta mediante un derramamiento de sangre y con el apoyo fundamental de las Fuerzas Armadas, ¿no? Y donde realmente se desplegó un golpe y que hizo caer fundamentalmente esta cuestión de máscara democrática, ¿no? El que se intentó avasallar a las bases del MAS, a los trabajadores, a los sectores indígenas, etcétera, etcétera. Entonces, en este marco en donde hoy Arce tiene el 55%, la primera pregunta que no, por lo menos nos surgía es cómo la victoria del MAS puede influenciar en este contexto objetivamente a las condiciones de vida de la clase obrera y los campesinos bolivianos. Pero si me permitís, en relación a la introducción que acabás de hacer, José, me parece que es importante señalar para una segunda pregunta, y te lo dejo, porque me parece que tiene una relación con lo de Hernando Gutiérrez. Orlando Gutiérrez, donde en realidad hubo una serie de movilizaciones en Santa Cruz frente a puertas de los cuarteles exigiendo que haya una intervención, acusando inclusive de fraude este proceso del 18 de octubre último, exigiendo una intervención para que se vuelva a restaurar un proceso limpio de elecciones. Entonces, digo, me parece que esto que acabo de decir
tiene una relación también con la ofensiva en términos de, bueno, no se sabe qué pasó con Orlando, pero evidentemente hay una relación entre esto, que hay ciertos sectores que siguen agitando la idea de que ha habido un fraude a pesar de todas las auditorías que hubo a nivel internacional, etcétera, etcétera. Entonces serían estas dos preguntas. No, eso te demuestra claramente lo que acabas de mencionar, digamos, ¿no? Que no está ocurriendo solo en Santa Cruz, está ocurriendo también en otra parte del país, en ciudades del país, o sea, son grupos, la verdad, minoritarios actualmente, digamos, ¿no? Gente que inclusive son desconocidos también por dirigentes políticos de la oposición que en cambio jugaron un papel protagónico en noviembre, o sea, los que están yendo a los cuarteles a pedir una junta militar y de impedir la posesión de. Entonces, no es en sí el hecho, es lo que representa. O sea, fundamentalmente, el MAS ha hecho, ha enfocado la campaña, el discurso para decir de alguna manera, retornamos al gobierno, devolvemos una institucionalidad a este país, digamos, mediante elecciones democráticas, etcétera, etcétera, y con el voto resolvemos las diferencias que hemos tenido, ¿no? Esto, lo de Orlando, lo de lo que acabas de mencionar. El otro hecho que, por ejemplo, bueno, luego podemos hablar de esto. Ayer el MAS, en la última sesión del viejo Parlamento, aprovechando los 2/3, ha hecho unas modificaciones que son significativas, digamos, ¿no? Al reglamento del procedimiento de la Asamblea Legislativa, y Comunidad Ciudadana ha dicho que no va a participar en la investidura de Arce, o sea, sus diputados, la bancada principal de la oposición no va a participar, digamos, ¿no? Esto actualmente te sirve simplemente para entender que en realidad lo va a tener muy difícil la tarea, digamos, de devolver una estabilidad, entre comillas, al país Arce, peor aún en un contexto de crisis dramática que de alguna manera es lo que le ha permitido a él además de obtener más votos de Evo en 2019. De hecho, si empezamos por el tema del triunfo electoral de Arce, de este último, del 18 de octubre, tú te darás cuenta si ves la prensa, las declaraciones previas y sucesivas de Álvaro García Linera, del mismo Evo, de Arce y de mucha gente, por no hablar, digamos, de los editoriales, de los medios de prensa burgueses, etcétera, etcétera, el sentimiento que prevalece es indudablemente de la sorpresa de propios extraños, ¿no? Sorpresa porque por ejemplo, Álvaro García Linera decía que ellos esperaban una victoria, pero no se imaginaban que podía ser así, esta victoria. Evo en la semana previa a las elecciones decía que ellos tenían una ventaja sobre las oposiciones debido al hecho de que la oposición marchaba dividida, o sea, Mesa y Camacho no había unificado en un solo frente, y esto le podía permitir por la ley boliviana evitar la segunda vuelta. Había la convicción, había la seguridad, digamos, de que el MAS tenía un piso del 40% del electorado, pero mucho se hacía depender de la capacidad de Mesa de arrebatarle voto a Camacho en Santa Cruz, o viceversa, de Camacho de arrebatarle voto a Mesa en otros lugares, ¿no? Esta sorpresa uno tendría primeramente que empezar a explicarse, ¿no? Por un lado, uno puede decir que es normal que un partido que venga de una tragedia, digamos, de un derrocamiento violento, como ha sido, de una derrota, digamos, significativa, como que ha sufrido el MAS en noviembre, toda la estrategia del MAS en noviembre, vea las elecciones, digamos, o sea, sin gran confianza, o sea, con una duda, ¿no?, respecto a cómo le va a ir, y no habiendo tenido tampoco la oportunidad de haber demostrado, de haber atesorado o haber hecho experiencia, digamos, ¿no?, de los errores cometidos para que le habían sacado del palacio.
Por el otro lado, pero es normal y sucede en todo el mundo que cuando tú tienes, sobre todo cuando tú tienes un sector del electorado, digamos, que es decisivo y está en movimiento, ¿no? Es muy voluble, pero es normal, sucede en todo el mundo que cuando un gobierno lo hace muy mal, y el gobierno de Áñez ha hecho peor todo lo que podía hacer mal, quien le hace oposición, digamos, se ha beneficiado electoralmente por esto. Y las dimensiones de la crisis en Bolivia no están todavía, o sea, no hay, las cifras apenas están en rápida evolución y apenas logran darte indicios, digamos, de la catástrofe que hemos vivido y que estamos viviendo. Un poco lo hemos escrito en los artículos que hemos publicado, inclusive el último comentando el resultado electoral. O sea, con datos de los decesos ahora, ¿no? 8.500, etcétera, sumándole pero 30.000 muertes más que hasta en el periodo se han registrado 30.000 fallecimientos más que se han registrado respecto a 2019 entre abril y junio. Bueno, tú tienes una situación, digamos, que no creo sea la única, que no creo Bolivia sea única en esto. Pienso Ecuador, sabemos que Piñera maquilló cifras de la situación de la pandemia en Chile, etcétera, etcétera, pero tú tienes la dimensión realmente de cuando la pandemia ha afectado a la población boliviana. O sea, sumando esto, tendríamos la cantidad más alta de fallecidos por cada 100.000 habitantes en el mundo, compitiendo con Perú y Bélgica, digamos, que están en esta cosa. En el artículo que hemos publicado hace unos días mencionamos datos de junio sobre el desempleo, en junio se conoció que se habían perdido 120.000 empleos. Sin embargo, hoy mismo, el presidente del Instituto Boliviano del Comercio Exterior ha dado otra cifra, o sea, ha actualizado esta cifra que era hasta junio, y ha dicho que no son 120.000, sino 289.000. Y esto en junio, julio, agosto, o sea, en 3-4 meses, digamos, se ha hecho el doble, digamos, ¿no? Esta cantidad de... y es evidente, el MAS ha hecho una oposición a veces incoherente, ha hecho una oposición sin ir a fondo, porque, por ejemplo, nosotros en junio ya hablábamos de huelga general, en agosto se dio esta porque se veía venir, era una sensación, y era una huelga general exigida contra que exigían, perdón, las bases para acabar con el gobierno de Áñez. Tenía toda la oportunidad de ir hasta esto. El MAS ha hecho una oposición incoherente, de alguna manera nunca ha ido, digamos, hasta esto, ha decidido apostar todo al proceso electoral, pero ha hecho una oposición. Mesa, Camacho, obviamente no podían, han estado tragándose, comiéndose un poco el cuento de que lo de noviembre era una rebelión popular en defensa de la democracia, o sea, algo que había establecido una firme hegemonía burguesa sobre las masas en Bolivia, algo que no era cierto. Y de alguna manera, pero el MAS ha hecho propio también, digamos, una parte de este discurso, porque toda la campaña de Arce también ha sido sobre el tema de la recuperación de la democracia y toda una serie de cuestiones. Sin embargo, han hecho una oposición y han sido premiados más allá de las expectativas que tenían por el electorado, por la clase trabajadora del país, en función de esto, en función de la crisis dramática que estamos viviendo y que todavía no lo ha dado todo, porque existen toda una serie de cosas que se tienen que definir en el terreno abierto de la lucha de clases, y que es quién va a pagar esta crisis. Existen luchas obreras, fabriles, etcétera, y ahí es donde se va a definir cuánto es intensa, cuánto puede ser intensa esta crisis. Pero José, en este contexto que vos estás relatando y describiendo de una manera tan precisa,
Las declaraciones de Evo ante estas movilizaciones en Santa Cruz y en otras ciudades del país, como recién contabas, solicitando, pidiendo, exigiendo la intervención de las Fuerzas Armadas para normalizar este proceso de fraude, entre comillas, en realidad Evo planteó de que se debe respetar la Constitución, como lo hizo el MAS en su momento, como salida a una ofensiva feroz por parte de los sectores de derecha, ¿no? Esto, Dale. perdóname, esto es una de las cosas que demuestra lo que te decía, o sea, que no, en realidad, no se ha hecho en el MAS un balance verdadero de lo que ha sido la crisis de noviembre y de cómo Evo está en la Argentina ahora en vez de estar aquí en Bolivia. No se ha hecho este balance y te lo digo sin mirar cómo la situación evoluciona constantemente, o sea, yo puedo utilizarte lo mismo que me has dicho tú ahora. Lo que ha pasado ayer, por ejemplo, es que el MAS ha modificado el reglamento en la última sesión del viejo Parlamento, ha modificado el reglamento del nuevo Parlamento, de la nueva Asamblea Legislativa Plurinacional, en que ha eliminado del reglamento el requisito del voto por 2/3 por toda una serie de cuestiones que podían ser utilizadas por la oposición para bloquear un poco el trabajo parlamentario, ¿no? Por ejemplo, cuestiones mínimas, digamos, ¿no? Como en Bolivia se requieren 2/3 de los votos de los parlamentarios para decir que la discusión, que el debate en el Parlamento ya ha sido muy prolongado, entonces se puede pasar a votar, ¿no? Ahorita con la modificación esto va a ser suficiente una mayoría simple. Tenemos otras cosas, sin embargo, que por constitución requieren un voto de 2/3, que el MAS actualmente no tiene, y que van a requerir de negociaciones parlamentarias. Por ejemplo, la elección del defensor del pueblo o la defensora del pueblo, la elección del fiscal general, la elección de los tribunos de las varias magistraturas, etcétera, etcétera, el juicio de responsabilidades a un ministro, y esto tiene que ser por el voto de los 2/3. Sin embargo, la cosa, y ahí me voy a la cuestión, digamos, ¿por qué te digo esto? Sin embargo, entre las cosas que el MAS ha modificado, que evidentemente era su interés llegar a modificar, es que han introducido ahora de que el Parlamento puede votar por mayoría simple, absoluta, pero simple, el ascenso de grado en las Fuerzas Armadas y la policía. Esto para evitar de estar negociando con la oposición un tema importante, digamos, porque temen fundamentalmente que las Fuerzas Armadas vuelvan a inclinarse por un lado o por el otro, entonces pierdan lo que Álvaro García Linera en su momento llamó la neutralidad que ellos esperaban. Ahora, yo quiero, ¿por qué considero esto? ¿Por qué consideramos esto un error y no haber hecho tesoro, no haber atesorado la experiencia de noviembre? Porque el actual comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y el brazo derecho, el principal apoyo, digamos, sobre el que se ha sustentado el gobierno de Áñez hasta este momento, fue ascendido por Evo con los 2/3 del MAS y pasó también por la escuela antiimperialista, anticolonialista de las Fuerzas Armadas que el MAS había levantado, digamos, con la idea de dar una formación ideológica a las Fuerzas Armadas en el país. Luego, por otro lado, no hay que olvidar que el golpe se empezó en noviembre sobre la base de un conflicto social muy agudo. No se empezó desde la cabeza de las Fuerzas Armadas, sino en las unidades tácticas operativas policiales de Cochabamba, de otros lados, que son los sectores de la no sé en Argentina si hay son como antimotines, son los sectores que están más equipados con armamento, con todas las cosas, y son los que se amotinaron, y ahí hay los niveles intermedios de la jerarquía, no están las cabezas, digamos, ¿no? Y en donde llegó más fácilmente la presión de los golpistas, digamos, para llevarlo al motín, ¿no? Como hubo en este momento. Pero de todas formas, esto facilita al MAS en una idea, una ilusión de tener una relación clientelista con las Fuerzas Armadas. El hecho de que no tenga que negociar con la oposición, sino que directamente tienen el manejo, digamos,
o las manos libres para determinar cualquier tipo de aumento. Claro, Sí, ascenso de grado, de categoría, eso de grado. no, Bueno, no solo salarial, digamos, ¿no? Claramente esto luego es una consecuencia del ascenso salarial, pero es el grado. El actual comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, repito, fue ascendido de coronel a general por Evo, claro. por Evo y con los 2/3 del MAS, y esto no fue ninguna garantía. Pero claramente tienen esta idea de poder restablecer este mismo tipo de relación, lo cual significa que no han hecho el balance que te decía, o sea, no han hecho un balance que tendría que incluir por lo menos, digamos, la cuestión del Estado, ¿no? Como, Pero, como, José, te quiero hacer una pregunta en relación a que vos insistís en que no se ha hecho el balance. Por ejemplo, Linares dice claramente de que en realidad el MAS en noviembre o la pérdida de las elecciones en la vez pasada, en realidad tuvo que ver con una profundización de su política en relación a los sectores populares y que se alejó de la clase media. Entonces, ¿cómo lo ves o lo interpretás estas palabras de Linares? Linera, no me está muy, no me queda muy bien, Linares. digamos, a mí tampoco, pero no le cambies el nombre. No, Linera, Álvaro García Linera. Mira, esta es una de las... es en definitiva, si tú ves cómo se ha formado también la dupla que ha corrido por el MAS en estas elecciones, o sea, Luis Arce era el candidato de Evo hacia la clase media. Esta era la idea. Eh, Primero, entonces, tendríamos que ver qué efecto ha dado esto. En realidad, aunque se esfuercen por demostrar el contrario, excepto la ciudad del Alto, el MAS en todas las grandes ciudades del país, te hablo de La Paz, de Cochabamba, Santa Cruz, Potosí, Tarija, creo que también en Oruro, o empata, digamos, un poco con me, o pierde, y cuando empata, o sea, está ahí al mismo nivel, pero cuando pierde, pierde por mayoría, digamos, ¿no? Esto quiere decir que eh, eh, no ha habido un retorno, digamos, no es la clase media la que ha retornado a las filas del MAS y le ha permitido, no olvidemos que en todo caso Evo ganaba las elecciones del 2014 con el 65%, entonces estamos todavía un 10% del electorado por debajo, digamos, de las votaciones históricas de Evo Morales. Ha recuperado evidentemente en otros sectores por efecto de la crisis. Ahora, lo que dice Álvaro García Linera, lo hemos escrito, tiene es claro políticamente. O sea, lo que él dice es, hemos ido muy allá con el proceso, nos hemos atrevido demasiado, digamos, ¿no? En cierto sentido, tendríamos que tomar en cuenta de que existen otro tipo de instancia en la sociedad, el electorado, digamos, de que este tema de la democracia no es un tema inventado, etcétera, etcétera, que tenemos que tomar en cuenta porque si no se desestabiliza la clase media y eso pueden volver a las calles como lo han hecho en noviembre. ¿A dónde apunta, digamos, este discurso? Está claro porque apunta a un discurso de reconciliación nacional, de política de colaboración de clase, de no asustar de alguna manera a la clase media, que es el discurso que siempre han hecho los reformistas a lo largo y ancho del mundo. Esto en realidad pero no responde a lo que es lo que ha ocurrido en noviembre, porque como te decía antes, el factor que de alguna manera en noviembre ha hecho, Evo siempre ha tenido que enfrentar una oposición eh, con vocación de derecha, subversiva, golpista, digamos, ¿no? Una reaccionaria, conservadora en el país desde el primer momento. Lo que ha sucedido en noviembre es que esta
oposición ha crecido, pero no porque se haya multiplicado y han tenido más hijos a lo largo de esos 14 años, sino simplemente porque ha logrado incursionar en el terreno electoral del movimiento al socialismo, en la base social del movimiento al socialismo. Lo ha hecho primero electoralmente con Mesa, que tomando en cuenta en noviembre el voto de los bolivianos votantes en Bolivia, ¿no? Había conquistado en 2019 la segunda vuelta. De hecho, en realidad la diferencia, lo que hizo que gritar al fraude, etcétera, etcétera, fue que llegaron una serie que la votación en el exterior, que la oposición de alguna manera ni siquiera controlaba, que la votación en el exterior fue casi total, una mayoría total, digamos, ¿no? Por el movimiento al socialismo, y la diferencia, lo que permitió en este momento, habría permitido evitar la segunda vuelta, era 20.000 votos, 20, 30.000 votos, digamos, ¿no? De hecho, tú en noviembre podías ver, aquí tuvimos la COD de Chuquisaca, la Nación Indígena cara a cara, en la última parte del gobierno de Evo, entonces la primera semana de noviembre, la Central Obrera Departamental y la Federación de Mineros de Potosí, etcétera, etcétera, todos que se ponían del lado de decir que renuncie Evo Morales. Tuvo un carácter de masa que no era simplemente la clase media tradicional y tradicionalmente conservadora y reacia hacia el movimiento al socialismo, y que lo sigue siendo ahora, como demuestra el resultado electoral. Tuvo el hecho de que hubo una desapego y hubo en algún caso una pasividad y en otro caso una participación activa de sectores populares y de la clase trabajadora en el movimiento que exigía a Evo la renuncia. Quiero ser enfático en esto. Esto no lo estoy diciendo yo, no es una sensación, etcétera. Voy a mencionar, digamos, a un intelectual, digamos, argentino que ahí conocen bien, que ha escrito la prefación a un libro de un ex ministro boliviano que se llama el libro Golpe de Estado, la soledad de Evo Morales. El ministro se llama Hugo Moltiz y el intelectual argentino se llama Tilio Borón. Lo conocen claramente, digamos, y él estuvo en La Paz y escribe en la introducción a este libro, escribe, yo estaba ahí y me di cuenta de que la consigna de que retorne Evo y parar el golpe, digamos, por el retorno de Evo Morales, no era popular. Había gente que la utilizaba o trataba de darla y lanzarla como consigna, digamos, para el conjunto del movimiento, pero dividía, no unía y no permitía, debilitaba, digamos, de alguna manera las movilizaciones en este momento. ¿Cómo se produce este distanciamiento? ¿Cómo se produce esta pasividad o desapego? ¿Cómo se produce, digamos, esta contraposición de sectores de la clase trabajadora y de sectores del movimiento indígena y de sectores también de clase media, etcétera? Es el tema que el discurso de Álvaro García Linera y el discurso que fundamentalmente es el discurso del más ahora, no ha explicado y que tendría que poner al centro de su propio balance para evitar de cometer el mismo error. Porque, repito, estamos en una situación, los tiempos en una situación como la que vivimos se acortan, o sea, se hacen más chicos. El plazo que tendrá Arce para poder tratar de cumplir con su proyecto de devolver una institucionalidad democrática a Bolivia no va a ser el mismo que tuvo Evo en 2005. Bien. José, en Argentina se dice que con el triunfo de Arce, junto con una posible candidatura de Correa en Ecuador para el año que viene, la presencia del gobierno de Fernández y Fernández acá en Argentina y el triunfo de Andrés Manuel López Obrador en México, ¿no? Que se vaticina un nuevo ciclo de gobiernos populares. Todos tenemos plena conciencia que en realidad todos estos gobiernos, inclusive Venezuela con Chávez en su momento, vivieron, digamos, una bonanza desde el punto de vista internacional con los precios de las materias primas, ¿no?
incluso los gobiernos de Evo. En este presente contexto donde hay una crisis fundamentalmente capitalista a nivel mundial, una crisis donde realmente el mercado cada vez está más chico y hay billones de mercancías que no encuentran posibilidad de realizarse, ¿no?, en ese mercado, ¿no? En definitiva, lo que digo es, ¿qué perspectiva le ves a este conjunto, inclusive Arce, en este, digamos, en este abanico de gobiernos, en esta idea de que Argentina se dice esto, de un nuevo ciclo, en cuestiones concretas, de posibilidades concretas, ¿no? En Bolivia, y en todo caso también en una opinión más general, ¿no? Ma mira, io creo que el caso boliviano puede servir un poco, digamos, como metro para entender qué perspectiva tendría un nuevo ciclo de este tipo, que sí puede darse, o sea, se ha dado en Bolivia, se ha dado en la Argentina antes que en Bolivia, digamos, ¿no? Con la derrota de Macri, el gobierno el retorno al gobierno de Fernández, del kirchnerismo, etcétera. Puede darse, pero tenemos que entender cómo, en qué contexto, justamente como decías, y con qué dificultad va a poder establecerse como ciclo, ¿no? Como nuevo ciclo, no simplemente como experiencia fugaz. Yo creo que Bolivia puede ser un buen ejemplo al respecto por las razones que te decía, porque estamos viviendo, porque somos una economía fundamentalmente frágil y porque estamos viviendo una situación de crisis muy profunda y porque hemos vivido lo que hemos vivido ahí en noviembre. Quiero hacer una muy breve premisa. Por nosotros, como marxistas, no criticamos, o cuando lo criticamos, no criticamos al movimiento al socialismo por no ser socialista. No nos esperamos esto del movimiento al socialismo. Es un poco curioso porque aquí muchas corrientes sectarias, lo primero que dicen es que el MAS no es socialista y luego, digamos, lo tratan, no, como si tuviera que serlo, lo critican como si tuviera que serlo, o por el hecho de que no lo es lo suficiente, ¿no? El MAS es un movimiento como hay muchos en países como el nuestro, digamos, ¿no? Viven, que están en una posición excolonial, se decía, ¿no? Que están en una situación subordinada en el mercado mundial. Es un movimiento que enarbola la consigna fundamental, lo que unifica, digamos, todas las almas que están al interior de este partido, es la idea de la soberanía nacional. Si quieres, luego volvemos a esto, digamos, sobre porque es justamente por ahí que va la pérdida de consenso que ha tenido el MAS hasta noviembre del año pasado. Claramente nosotros como marxistas decimos, o marxista me refiero a Marx, Engels, Lenin, Trotsky, Mariátegui, Mejia, etc., sabemos que en una situación, en el contexto mundial, peor aún en un contexto de crisis mundial, la idea de la soberanía nacional, la idea de la revolución nacional, o es revolución socialista o es un aborto. De alguna manera, lo decía Trotsky también, en países como el nuestro, los gobiernos no gobiernan con las multinacionales, contra las masas o con las masas contra las multinacionales. No tienen una tercera vía para poder afirmarse, ¿no? De manera soberana, etc. Ahora, por este camino va, te decía la cosa. En el pasado, en el ciclo que tú decías, sí Evo pudo de alguna manera llevar adelante una política de colaboración de clase hasta que tuvo un ciclo expansivo de la economía mundial remolcada por China, por las inversiones chinas, etcétera, etcétera. Pudo apoyarse también en un esquema regional favorable, Lula, Néstor, etcétera, etcétera, para negociar el precio del gas. Entonces logró, digamos, estabilizar una política de colaboración de clase. Las mismas políticas, no otras, las mismas políticas que fueron implementadas
en el periodo 2007-2014, digamos, ¿no? Por el gobierno del MAS aquí, políticas avanzadas, nacionalización, etcétera, ahora darían resultado completamente diferente. E irían en contra. ¿Qué fue la nacionalización en Bolivia? La nacionalización, perdón, del gas. Tú antes tenías aquí, te lo digo con el mismo ejemplo que hacía siempre Álvaro García Linera, tenías aquí una Bolivia que era propietaria de un terreno, lo tenía alquilada a una multinacional, que son los de hidrocarburos, que lo construía, estaba edificando departamento sobre este terreno y lo vendía como, pagaba el alquiler al Estado y vendía los terrenos como si fuera suyo, ¿no? La nacionalización ha intervenido para decir, mira, no, el terreno es mío, ya no me pagas el alquiler como antes, los departamentos yo lo vendo, ¿no? Pero y te voy a dar una cuota, digamos, de lo que yo gano siendo propietario y te voy a reconocer el costo de la mano de obra, los costos recuperables, como se le ha llamado aquí. Ahora, esta pareció en su momento una cosa muy inteligente porque habría evitado un choque. De hecho, Álvaro García Linera provocó las dimisiones de un ministro, el ministro de Hidrocarburos, que firmó, que hizo el decreto por la nacionalización que se llamaba Decreto Héroes del Chaco, porque él estaba en contra, digamos, de esta línea conciliadora con las multinacionales, pero en un determinado momento funcionó porque había mayores precios, las multinacionales ganaban más incluso sin utilizar ya este terreno como propio, etcétera, etcétera. Ahora tú tienes acá en Bolivia una serie de empresas, un sinfín de luchas obreras fabriles por cierre de empresa, por despidos. Como dicen los compañeros fabriles, esto se debe en algunos casos al hecho de que quieren cerrar la empresa y abrirla 1 kilómetro más allá para deshacerse del sindicato, ¿no? Pero todo esto es un reflejo de la crisis. Nosotros tenemos también una situación en la cual se habla de sustituir importaciones. Yo estaba revisando justo hoy, digamos, los datos de importaciones y exportaciones del país y es evidente la crisis también en el hecho que estamos importando. Han decaído las importaciones, obviamente, porque la economía ha parado, estamos a un menos 11% del Producto Interno Bruto, pero estamos importando lo que producimos, es al contrario lo que está ocurriendo, porque evidentemente hay una situación difícil que está viviendo el aparato productivo. ¿Qué cosa pasa si tú vas mañana donde uno de estos empresarios que están cerrando y le haces el mismo discurso que hicieron con las multinacionales? Que te haces cargo de sus pérdidas y al mismo tiempo le garantizas sus ganancias. Pero esto de alguna manera alguien lo tiene que pagar. Y de hecho no es casualidad que Arce ha hecho una serie de anuncios antes y después de su votación y no ha dicho una palabra, búsquenlo por todo lado, una palabra que sea una sobre los miles y miles y miles de despidos que están en curso en este momento en Bolivia y que los empresarios para poderlo implementar se están sirviendo de un ataque sin precedentes, digamos, a los derechos sindicales y laborales en la historia de este país, con denuncias a los dirigentes sindicales por reatos penales como entorpecer el trabajo, etcétera, etcétera. Se está definiendo todo en el ámbito penal, en realidad, ni siquiera en las relaciones obrero-patronales, con secuestros, con el arresto de 50 trabajadores del laboratorio Vita que estaban en una huelga de brazos caídos en la fábrica, o sea, una cosa lo más pacífico posible dentro del abanico de las posibilidades de lucha de la clase trabajadora. La huelga de brazos caídos significa que estás ahí adentro, dentro de la fábrica y estás sin hacer nada, ¿no? Pero no produces, pero no impides a nada de hacer sus cosas. 50 se lo han arrestado y los dirigentes lo han acusado penalmente, digamos, de violación de la propiedad privada, toda una serie de cosas. Arce no ha dicho una palabra sobre esto. El problema, evidentemente, ellos saben que van a tener que asumir una serie de medidas que son antipopulares.
porque no puedes hacer el discurso de la reactivación económica, de la recuperación del país, etcétera, etcétera. No puedes tender la mano a los empresarios como reiteradamente está haciendo el Movimiento al Socialismo y su candidato electo presidente, sin tener que hacerle pagar un precio a la clase trabajadora por esto. Y No, podría hacerte otros ejemplos que van en el mismo sentido. O sea, esto te da un poco, este va a ser el nuevo ciclo. Y por esto, insisto, es importante que se entienda, digamos, de que no se ha perdido en noviembre el poder por haber ido demasiado allá, digamos, perdiendo de vista la clase media, sino por haberse quedado demasiado aquí y por haber traicionado el proyecto de soberanía nacional en tratando de retener el poder por el poder. de todas maneras, José, Luis Arce se presenta como el que llevó el milagro a Bolivia, en el gobierno, estando como ministro de Economía en el gobierno de Evo. O sea, lógicamente se presentó de esta manera. Por supuesto, los gobiernos, particularmente como el de Argentina, también hace propaganda en relación a eso. Digo, vos lo acabás de explicar, la ofensiva que ha habido desde el punto de vista de arrasar con las condiciones laborales de la clase obrera, despidos, abriendo fábricas para que a 1 kilómetro de la fábrica que funcionaba, para más luego, digamos, establecer una nueva relación contractual laboral, ¿no? Sin el sindicato, etcétera, etcétera. Y que Arce no ha dicho una palabra de esto. Lógicamente en un contexto muy complicado, ¿no? Porque las predicciones de la CEPAL para Latinoamérica y el Caribe dan el 5% negativo de crecimiento, ¿no? O sea, por supuesto, no crece. Un 5% promedio y pues, lógicamente, hay una serie de diferentes índices para cada país. Digo, es un contexto... Eso, si me permites, déjame terminar solo, esto. perdón. Sí, es un contexto muy complicado y donde realmente esta cuestión de decir y no decir, de presentarse como el que en el pasado fue sin explicar cómo son las medidas hoy, muestran ya de por sí una limitación muy fuerte por parte de Luis Arce y un programa que no explica. No explica en el sentido fundamentalmente hacia las masas, ¿no? Hacia los sectores populares, indígenas, la clase obrera, la juventud. No, lo que quería anotar, digamos, a lo que decías, esto es justamente otra cosa, otra hipoteca sobre esta idea del nuevo ciclo. Porque evidentemente si tú partes de... Es muy fácil hablar de patria grande cuando le va bien a todos, entonces Néstor viene aquí y dice, bueno, te pago el gas, digamos, a un precio justo, etcétera. Va a ser un poco más difícil negociar esto en una situación en la que Argentina también tiene un problema de solvencia, tiene un problema de varios tipos, ¿no? De crisis económica. Peor aún, Brasil, que es otro partner importante, socio importante comercial para Bolivia y que tiene Bolsonaro todavía ahí en el gobierno. O sea, la situación, el contexto va a... porque la crisis, el tema, ¿sabes cuál es? Que la victoria tiene una cosa que se dice, ¿no? La victoria tiene muchos padres, pero las derrotas son siempre huérfanas, ¿no? Y esto ocurre también con esto. Nosotros en la primera parte de los 14 años de gobierno de Evo tuvimos, por ejemplo, mucha participación, una idea de estar participando a un ciclo que era regional, ¿no? Entonces se hablaba mucho aquí también en Bolivia de la revolución bolivariana, en Venezuela se hablaba, nosotros también organizábamos eventos sobre esto que tenían una amplia participación. Cuando hubo el golpe en Honduras, cuando hubo marchas masivas en La Paz, en contra de esto, que terminaron, ¿no? Digamos, con protestas en el frontis de la Embajada de Estados Unidos ahí en La Paz. Luego no hubo nada de esto. Cuando Venezuela ha empezado a entrar en su periodo de crisis,
aquí la intención era, o sea, el discurso era de distanciarse, ¿no? Incluso el discurso de Arce. Decir, nosotros no nos va a pasar esto porque tenemos una estabilidad macroeconómica diferente. O sea, es muy fácil, el ciclo no es, el ciclo de los gobiernos populares no es una cosa ideológica. Es algo que es una cosa que se ha producido en un determinado momento, en determinadas condiciones, donde había realmente la posibilidad, digamos, de establecer lazos entre la lucha de diferentes países y que esto pudiesen ser, digamos, tener un retorno político para Evo, para Néstor, para Lula, para todos, digamos, para Correa, etcétera. Pero ahorita las situaciones están muy diferentes. Hay también una contraposición, digamos, que se va a tener por efecto de la crisis de intereses nacionales que va a emerger y que impide hablar de ciclo en los términos como se ha hablado antes, ¿no? Porque va a ser muy complicado poder repetir, digamos, lo de antes. En cuanto a Arce, él es un... Dime, sí. No, te iba a decir que en relación te escuchaba lo que decías, recordaba el voto de la Cancillería Argentina por los derechos humanos en Venezuela, el voto a Ahí favor lo de Lula, tienes, ¿no? ahí lo tienes, ahí lo tienes una Eso. prueba. Ahí lo tienes una prueba clara. O sea, yo no creo que no decimos nada de que vaya a escandalizar a nadie cuando No, decimos de que ahí este voto ha sido propiciado por las visitas que ha tenido, por las negociaciones que el gobierno de Fernández lleva con el FMI. Digamos, totalmente. no creo que sea nadie se puede escandalizar, es evidente esto, digamos, cambia posición de la noche a la mañana por el simple hecho, votas con lo que dices que son el otro grupo, la otra cosa, etcétera, etcétera, simplemente porque estás bajo una presión nacional de un problema que tienes que resolver. Y es un óptimo ejemplo de lo que te estaba diciendo. De todas formas, todos estos gobiernos, digo, hay una serie de mediaciones, ¿no? En este momento Luis Arce en Bolivia, Fernández Fernández acá en Argentina, esta posibilidad de que tal vez el año que viene nuevamente resurja Correa en Ecuador, pero en definitiva estas mediaciones, como decíamos antes, vivieron una situación de bonanza sobre las materias primas que estaban muy altas a nivel internacional, los precios de las materias primas. Ahora, hoy eso no está, pero al mismo tiempo está, por un lado, digo para tomar cuatro situaciones bastante claras, ¿no? Ecuador, que está retomando lo que en el 2 de octubre del 2019, producto de que Lenín Moreno sacaba los subsidios a los combustibles, generó realmente una situación, si se quiere, de movilización y rebelión popular, ¿no? Que inclusive empujó a Lenín Moreno salir de Quito, ¿no? Entonces, digo, en esa situación, Haití, que tenemos una situación prácticamente de enfrentamientos al régimen, por un lado, la situación de Chile, que no hay una mediación tan clara como Arce, Fernández, AMLO, etcétera, etcétera, donde realmente hay una suerte de recorrido de ilusión democrática que ha logrado relativamente la burguesía chilena en este periodo, pero que en definitiva hay una situación sí que son las masas en la calle las que van empujando e imponiendo situaciones con los flujos y reflujos que podemos ver. Me parece que es un contexto totalmente, fundamentalmente desde el punto de vista económico, extremadamente inestable, ¿no? Y desde el punto de vista de la lucha de clases, Político también. político, sí, por eso, También. con una exacerbación muy fuerte de la lucha de clases, ¿no? En el sentido de que, evidentemente, de la misma manera que se impuso, o como en Argentina, en agosto del 2019, que fue la manera en que la clase obrera, los sectores populares, la juventud tomó las urnas y realmente fue un golpe formidable al gobierno de Macri, ¿no? En las primarias, digo. Entonces, en este contexto realmente se da una situación muy, muy compleja, inestable desde el punto de vista económico, inestable desde el punto de vista político,
Bueno, y particularmente lo que quería preguntarte, en este ambiente, el papel de la COP, ¿cuál fue, no solamente en el proceso del golpe de Áñez, sino incluso previo al golpe con el gobierno de Evo, y al mismo tiempo en este contexto de que cuáles son las proyecciones que se ve en términos de Arce, ¿no? Hacia cómo se va ubicando la COP en este sentido? El papel de Ahora, la yo COP. tengo, Digo, el no papel de te, la COP, perdóname, en lo que ha sido el papel histórico de la clase obrera y expresándose en la Central Obrera Boliviana, ¿no? En la historia de no, Bolivia. pero ahora si me lo pones así, yo te estaba por decir, no tengo una respuesta breve y estaba arrancando de 2005. Si me lo pones así, que tengo que arrancar de 1952, o sea, estamos aquí hasta... No hablemos de No, la técnica de Culacán todavía, ¿no? te digo eso. Eh, la Central Obrera Boliviana eh, eh, ha tenido hacia el gobierno, hacia el fenómeno, el ascenso del MAS, en sus primeros momentos ha tenido una actitud, digamos, un poco influida por la corriente sectaria que tienen un papel a su interior, equivoca la actitud que te decía antes, la actitud de decir, o sea, esto no es socialismo, el movimiento al socialismo no es socialismo, entonces te critico, y luego cayendo en esta contradicción, te critico porque no eres suficientemente socialista. O sea, la contradicción es una cosa de que no tiene, o sea, no tiene coherencia, no tiene una lógica interna, digamos, este tipo de discurso. Ellos en 2011, con una maniobra burocrática, una trampa burocrática en la cual cayeron muchos también aquí, lanzaron la idea, o más bien la burocracia en este momento, abrazó la idea de que ya se debatía a nivel de base de un partido propio de la clase trabajadora y lo impulsó, trató de impulsarlo con el objetivo, la burocracia, no las bases, con el objetivo de estar negociando mejores condiciones con el movimiento al socialismo, digamos, ¿no? Había una serie de pedidos respecto a la ley de pensiones, una reforma de la ley de pensiones, la participación de los trabajadores en la administración de algunos sectores, digamos, ¿no? Tipo la administradora de fondo pensiones, etcétera, etcétera. En los últimos años se ha cerrado, en cambio, con la elección del actual ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, Juan Carlos Huarachi, se ha sellado lo que se ha llamado la alianza estratégica del MAS, entre el MAS y la COP. Y vendían la cosa como si hubiese una especie de cogobierno entre la clase trabajadora y el movimiento al socialismo. Una palabra, no puedo ahondar mucho en esto, digamos, pero que tiene una larga tradición y nefasta también tradición, digamos, dentro del debate político sindical en Bolivia, la idea del cogobierno, porque lo hicieron con Torres, etcétera, etcétera, y que normalmente es utilizada para tratar de prevenir cualquier posibilidad de una posición independiente de la clase trabajadora en el contexto político. La posición de la Central Obrera Boliviana en los últimos años en función de esta alianza estratégica ha sido vergonzosa. Nosotros hemos definido la actual dirigente de la COP, debo decirlo, digamos, inclusive porque sería hipócrita esconder esto, inclusive el compañero que te decía a un principio que ha fallecido, el dirigente de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros, han tenido una posición en todo contraria a los intereses de la clase trabajadora y al papel que la clase trabajadora podía y tenía que jugar al interior del proceso, al interior de la situación política que se vive en el país. Producto de este oportunismo, de esta confusión, digamos, ¿no?, que tiene la cosa, o sea, media hora después de que el 10 de noviembre a las 10 de la mañana el alto mando militar interviniera para sugerir a Evo Morales de que renuncie, dio una rueda de prensa a Juan Carlos Huarachi para pedir lo mismo.
O sea, en el día anterior, en la mañana, las 8 apareció al lado de Evo Morales en la rueda de prensa en el hangar presidencial del aeropuerto del Alto y 2 horas después estaba del lado de los golpistas, fundamentalmente. Lo que ha obtenido, porque en Bolivia, no sé cómo funciona en la Argentina, en otro lado, pero en Bolivia los sindicatos están estatizados, o sea, uno si quiere gozar del fuero sindical tiene que tener una resolución ministerial que se lo permita, lo que ha permitido, luego Guarachi, digamos, sobre pretexto de la pacificación del país, han ido a negociar una eh, la posibilidad de prorrogarse en el cargo más allá de lo que era el Congreso. Él va a estar hasta el año que viene, digamos, ¿no? Y su gestión venció el año pasado, digamos, se fue prorrogado en realidad en sus funciones no por una decisión democrática de las bases, sino por una resolución ministerial del gobierno de Áñez, ¿no? Y ahorita, o sea, están en agosto, ellos proclamaron una huelga general, como te decía, una huelga general que se veía venir, que estaba anunciada por toda una serie de luchas de médicos, de fabriles, de sectores populares, etcétera, etcétera, pero defendiendo completamente la agenda del MAS, que era la de llegar a un acuerdo para que nada pueda volver a posponer las elecciones más allá de lo que era la propuesta del Tribunal Supremo Electoral. ¿Tú buscas alguna declaración o alguna intervención o algún acto o alguna campaña organizada por la Central Obrera Boliviana en este momento por el tema que más interesa a la clase trabajadora hoy, que es el tema de los despidos? No encontrarás nada porque ellos han apoyado todas las posibilidades, digamos, de frenar un poco esto en el hecho de que con el nuevo gobierno van a tener canales de diálogo abierto que no tenían con el gobierno anterior, que no tenían y que no hubieran tenido ni con Mesa, ni con Camacho, etcétera, etcétera. Este creo que es el primer problema la primera cosa que nos preguntamos y a la cual tratamos de dar una respuesta, o sea, quiero decir, antes de preguntarnos cuál es el papel que tiene que jugar la COB y cuál es el papel de la COB, digamos, respecto al gobierno de Arce, etcétera, etcétera, nosotros lo que nos preguntamos y preguntamos a los trabajadores es, ¿cuál COB? Porque en este momento hay una COP que no representa la lucha viva de los trabajadores, no representa las decisiones democráticas de los trabajadores, no representa a los trabajadores. Entonces, el primer paso que yo creo que se tiene que dar en dirección de poder tener realmente poder plantear el tema del papel de la clase trabajadora en el proceso, en la crisis, en la inestabilidad de que estamos hablando, es de que la clase trabajadora se represente a sí misma, por lo menos a nivel sindical, digamos. Empezamos de esto, tenemos un sindicato, ese es el sindicato de los trabajadores, no es el sindicato de otros, digamos, ¿no? Y tiene que moverse en base a los intereses y a las luchas de la clase trabajadora en el país. Esto es la base, digamos, ¿no? Porque luego para responder en cambio directamente a la pregunta cuál es el papel de la Central Obrera Boliviana, etcétera, etcétera, yo desciende un poco de lo que te acabo de decir, pero y de lo que te decía antes. Ahora, lo voy a explicar esto con un ejemplo rápido y concreto, digamos, ¿no? Una de las propuestas que está haciendo Arce y que dice que va a ser una de las primeras medidas que va a hacer su gobierno, es la de decir, de hacer, Arce es un tipo, es un economista, no es, es bastante ecléctico como economista. Y lo vas a ver, digamos, de la medida que está proponiendo ahora. Él propone una reducción del sostener, digamos, el mercado interno, el mercado interior del país, con una reducción del IVA
que aplique para los que utilicen, por lo menos esta es la primera formulación de la propuesta, para los que utilizan tarjeta de débito o crédito, digamos, en sus compras, y que tiene que ser financiada con un impuesto sobre los grandes patrimonios a partir de $1.000.000 por ahí arriba, ¿no? Ahora, te demuestra un poco el eclecticismo del personaje como economista, porque evidentemente él piensa ser, sabe que va a gobernar en una situación donde las arcas del Estado están más vacías, ¿no? Están en una situación, hay un déficit, hay una presión sobre las reservas internacionales que viene del que desde 2016 hasta ahora las reservas internacionales se han reducido a menos de la mitad, de 15.000 a 100.000 millones de dólares, o sea, y no puede soltar el gasto, digamos, así como quisiera. Entonces lo que hace es no hacer circular moneda, pago con la tarjeta de débito o crédito, y tratar de financiar, digamos, sus cosas con un impuesto sobre los patrimonios. Impuestos que pero puede generar, le puede causar un efecto adverso, digamos, Arce ya en 2007, en 2008, eliminó la inflación, resolvió el problema de la inflación en Bolivia, o sea, nosotros tuvimos de marzo a abril de 2008 la inflación que estaba al 12% y bajó al 1%. ¿Cómo ocurrió esto? Cambió el sistema de ponderación de la inversión, mantuvo la estabilidad cambiaria y esto frenó la huida de capitales de la gente que para sabotear el país sacaba capitales en el exterior. Ahora tú propones un impuesto al patrimonio. El impuesto al patrimonio quiere decir que ya en este momento, mientras estamos hablando, quien tiene estos patrimonios se está escondiendo en alguna cuenta offshore en algún lado del país. El que no lo va a poder hacer es el que tiene la tierra, y es por eso que ves el fenómeno de Camacho, de los terratenientes, que los agrarios, que son el sector más aguerrido en contra del movimiento al socialismo. Bueno, esta es la situación. Te muestra también, es otro ejemplo de las dificultades de Arce en este nuevo ciclo. ¿Qué cosa tiene que hacer la clase trabajadora en este contexto? No se trata de tener, si tú partes con la idea no es suficientemente socialista, o sea, ahí también no se trata de tener una posición, evidentemente una reducción del IVA, así como los bonos que está prometiendo Arce, no van a ser una cosa que van a ser rechazada por la población que viene del desastre económico, político, social, sanitario que ha dejado Áñez hasta este momento. Se trata simplemente de ponerla en términos diferentes. O sea, nosotros en Bolivia tenemos un sistema tributario de impuesto fiscal que es neoliberal, que yo, que soy trabajador independiente, pago la misma cantidad de impuesto que paga Repsol, que le lleva el gas a Argentina, o Petrobras, que lo lleva a Brasil. Esa es una cosa que va contra cualquier principio, es una de las en el manifiesto del Partido Comunista, para decir, una de las primeras batallas de la izquierda, en toda la izquierda, inclusive la socialdemocrática a escala mundial, es la imposición progresiva, o sea, el impuesto progresivo. Más tienes, más pagas, ¿no? Para poder financiar el gasto público. Lo que tendría que hacer la clase trabajadora es defender una posición independiente en los puntos de encuentro que va a haber con el movimiento al socialismo, con el gobierno de Arce, y en los puntos de desencuentro, como el tema de los despidos, el tema de las cosas. La estrategia de la COB, en cambio, en todos estos 14 años, ha sido o de renunciar a intervenir en el proceso político que estaba en curso en el país, o de someterse a una política de colaboración de clase y otorgando al MAS, digamos, el pilar fundamental para sustentarla. De hecho, como te decía a un principio, yo creo que habrán aprendido la lección. El tema de la clase media va a ser que traten de ser un poco más democráticos con todos los sectores, menos que con la clase trabajadora, por esta misma razón. Pero José, en Argentina, por ejemplo, se está produciendo una crisis del peso, ¿no? Sobre la base de que el gobierno de Fernández eligió una política económica de expansión cuantitativa. O sea, expansión monetaria ya
el circulante es gigantesco y lógicamente el Banco Central República Argentina tiene como algo similar, hablan de 7.000, hay ciertas reservas que se plantean desde el punto de vista contable y otras que son netas, y las netas se hablan de 7.000, 5.000, 2.000, es como que es algo que todavía no se sabe con claridad. Pero en definitiva, en países como el nuestro, con una economía atrasada, un capitalismo atrasado, evidentemente es una reserva muy, muy, muy pequeña. Entonces, en ese sentido, lo que hay es un gran circulante de pesos y bueno, lo que ahora hubo una serie de medidas económicas en los últimos días, pero que sustancialmente no ha cambiado, pero que en definitiva te lleva a sectores del empresariado o de la pequeña burguesía más o menos acomodada a huir al dólar, ¿no? Donde se refugian ahí. Y en definitiva, lo que digo es, Arce lo que en relación comparativa no hace circulante, no hace una política de función monetaria, pero sí trata, en definitiva, de establecer más o menos un corte de la circulación monetaria a través de la tarjeta de débito, la tarjeta de crédito sobre la base de un impuesto a las grandes fortunas o a fortunas de $1 millón para arriba, algo así dijiste. Pero en definitiva, los capitalistas te dicen, bueno, pero si vos me aumentás el impuesto, de la misma manera que lo dice seguramente en Bolivia, lo dicen acá, y ya lo dijeron los sectores agrarios, fundamentalmente, yo no puedo seguir invirtiendo, entonces por lo tanto es una política que lesiona mi inversión y no lo voy a poder hacer, pero al mismo tiempo el gobierno busca incentivar, poner plata en el bolsillo de la gente para fundamentalmente, digamos, generar el mercado interno. Ahora al mismo tiempo, como es en Bolivia, como es en cualquiera de los países que tenemos en el contexto regional o en el mundo, si se quiere, hay un avance sobre las condiciones de trabajo y de desempleo. Ya la UIT plantea para finalizar más o menos la pandemia 1.500 millones de pérdidas de puestos de trabajo. Entonces, por lo tanto, o es una cosa o es otra. En definitiva, esto que vos señalaste también, alguien va a pagar esto. Y en este contexto, bueno, ¿cómo se ve en una situación tan compleja, tanto en Bolivia como en Argentina, desde tu planteo, o del planteo de la lucha de clases, cuál es la perspectiva en este sentido, ¿no? ¿Cuál es la perspectiva desde el punto de vista de una salida más ante esta dificultad, ¿no? Porque tanto las corrientes económicas monetaristas que dicen, bueno, hay que bajar el costo, avancemos a como dé lugar hacia las condiciones de vida, de trabajo, salariales de la clase obrera. Por lo tanto, lo que se disputa es, bueno, un pedazo más grande de la torta, pero los que están más o menos en esta lógica de el keynesianismo o en Argentina le dicen el plan Marshall criollo, ¿no? Más o menos hay sectores que plantean esto. En definitiva, o una cosa u otra, pero esto en realidad es una bomba de tiempo que en cualquier momento explota, ¿no? ¿Cuál es la salida para la clase obrera y los sectores populares en Bolivia? Ese es el problema. Una precisación muy boliviana. O sea, Argentina supongo que tiene fuentes de financiación, digamos, ¿no? También en el mercado de valores a nivel mundial. Bolivia no. El único respaldo que tiene Bolivia o sea, Bolivia, el gobierno boliviano tiene plata por impuestos y luego por deudas o gastando las reservas internacionales. No tiene otra posibilidad, no saca dinero, no tiene títulos de Estado boliviano circulando por ahí, ni compradores de títulos del Estado boliviano que le permitan financiar su propia deuda. Y de hecho, grande, ¿no? Sí, de hecho, la conciencia de que no va a ser una situación, no se van a cumplir fundamentalmente con las expectativas de que esta crisis la paguen ellos, la paguen los golpistas, los empresarios, ¿no? Los terratenientes, etcétera, etcétera. Una demostración que Arce es consciente de esto, o dos demostraciones te daré.
La primera es que él siempre ha hablado que no se va a devaluar. Y Arce es un economista atento, es un economista preparado y sabe que si el presidente electo dice, como él ha dicho, de que, bueno, vamos a ver, porque si es necesario, devaluamos, en este momento, mientras que tú y yo hablamos, hay hogares en Bolivia, hay familias que están yendo a tratar de buscar dólares o a cambiar sus cuentas corrientes en dólares porque tienen miedo de que se venga una devaluación y de perder poder adquisitivo, de perder su plata. Y esto genera una espiral hacia la devaluación, o sea, es lo que lo va a empujar luego. Esto Arce no puede no saber esta cosa, digamos, en el momento cuando hablo, porque es un economista, no es un desprevenido como yo o como cualquiera. Pero lo hace porque está consciente de las dificultades en las que va a mover, digamos, su gobierno. Está consciente del hecho de que probablemente esto de la devaluación, que siempre ha dicho que era una cosa que iba a destruir el poder adquisitivo, digamos, de la familia trabajadora de Bolivia, lo tenía que evitar, no lo va a poder evitar. Y está consciente, no habla del tema de los despidos, porque está consciente que incluso, o sea, tratando de compensar, tratando de mover el mercado interno, etcétera, etcétera, de alguna manera va a tratar tendrá que compensar, o sea, el impuesto, las cosas, para financiar estos planes sociales, lo tendrá que compensar con incentivos a las inversiones de los empresarios que van en la dirección de los despidos que ellos están haciendo ya. ¿Le va a funcionar esto? Yo te decía a un principio, yo estaba revisando hace un rato los datos de las importaciones y exportaciones a lo largo del 2020 en Bolivia y estamos importando productos que producimos, ¿no? Y entonces no está ni siquiera dicho de que un apoyo al mercado interno en este momento sirva realmente, digamos, a dinamizar la economía productiva, recuperar y reactivar el aparato productivo, o no se vaya en cambio en dirección de esto, del comercio, de la importación, de los grandes empresarios de este sector, que no sea un beneficio para ellos. Como nunca, en este momento la frazada está muy corta. O sea, no hay posibilidad de taparse al cuello sin destaparse ni siquiera los pies, las piernas, digamos, para ir adelante. Y esto influye también en los aspectos políticos. En la Argentina se deben estar preguntando qué hace todavía Evo ahí, digamos, porque Arce ha ganado, digamos, y él tenía anunciado hace tiempo de que habría regresado, ni bien se demostraba, digamos, de que un golpe lo había sacado y de que el MAS sigue siendo el partido mayoritario en Bolivia. El tema es que Evo Morales representa para Arce un problema político y para gran parte, digamos, del MAS renovado que con Arce pretende gobernar esta etapa. ¿Por cuál razón representa un problema político? Porque es el recuerdo para un sector de las masas de una época en que las cosas hasta un cierto momento estaban yendo bien. Y él teme que Evo Morales pueda hacerle sombra y teme que, pero teniéndolo muy lejos, pueda perder apoyo de sectores sociales que son decisivos para poder implementar una serie de medidas antipopulares, como la que ya de alguna manera ha anunciado, porque ha dicho que nos esperan un par de años de sacrificio. Entonces tú ves que aquí en Bolivia entren a la página de cualquier medio digital de prensa boliviano y van a ver una serie de artículos que la burguesía le exige a Arce de delimitarse, digamos, de una manera neta de Evo Morales, o sea, romper, y él trata de hacer esto, pero no hacerlo hasta el fondo porque teme de perder apoyo de las bases del movimiento al socialismo, etcétera, etcétera. En este contexto es evidente que la clase trabajadora yo evitaría incluso de decir tiene que, en realidad la clase trabajadora ya lo está haciendo. El otro día han hecho un ampliado nacional los trabajadores fabriles antes de ayer.
los trabajadores fabriles de Bolivia, donde no hay nada de lo que pretende que Guarachi, digamos, ¿no? El secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, de que saludamos el triunfo del pueblo con Luis Arce, etcétera, etcétera. Sino hay simplemente una afirmación muy simple de decir, los trabajadores fabriles no podemos perder empleos, nos están masacrando, nos han masacrado la pandemia, nos están masacrando los despidos y vamos a estar luchando en contra de cualquiera que se ponga del lado de los empresarios. Esta, es algo que los trabajadores ya están haciendo, este proceso ya está en marcha. Lo que se trata de hacer es de evitar de que caiga en tentaciones sectarias que puedan aislar esta lucha, digamos, del resto, y que sepa plantearlo, sepa hacer lo que la Central Obrera Boliviana no ha sabido hacer, no supo hacer a lo largo de estos 14 años, de plantearse frente a un fenómeno como el movimiento al socialismo con una posición independiente, con una posición independiente que quiere decir sé coherente. Sé coherente con tus propios planteamientos, porque nosotros no tenemos simplemente que meterle la boca a un programa. O sea, nosotros, el marxismo como ciencia ha demostrado de que la revolución nacional en países como el nuestro, o es socialista o es un aborto. Y entonces tenemos que impedir de que la revolución nacional haga pasos atrás para impedir el aborto, porque el destino está ahí. Y esto, volviendo al tema que te decía un principio, el tema del balance, Álvaro García Linera puede hablar lo que quiera del tema de la clase media, pero como lo hemos escrito en el artículo, o sea, la clase media, como no tiene autonomía política, independencia política, o sigue a la grande burguesía o sigue al proletariado. Y él quería que sigan a Evo Morales, que estaba poniéndose del lado del proletariado. Álvaro García Linera habla de una nueva clase media popular, digamos, de que no hemos sabido interceptar. Lo que ha sucedido es muy sencillo. Ha sucedido de que en la primera etapa del proceso tú habrías abierto las puertas de la universidad, ejemplo, a hijos del trabajador, etcétera, etcétera. Llega la desaceleración económica desde 2016, cuando termina el ciclo, y tienes el problema de que las multinacionales ya no están ganando lo que te permite a ti, digamos, en base al acuerdo con lo que has llegado, supuesta nacionalización, de tener la misma fuente de ingreso que tenías antes. Entonces, ¿qué hicieron? Recortaron el 12,5% del presupuesto de las universidades para crear un fondo de incentivos a las multinacionales. Esto es incoherencia respecto al proyecto de la soberanía nacional. ¿Qué sorpresa hay que luego el hijo del trabajador, que ve que ya no tiene el profesor porque ha habido un recorte presupuestario, marcha al lado del hijo de que está en la universidad, de la familia que tradicionalmente tiene una formación universitaria de la clase medio alta, etcétera, etcétera, y que de alguna manera se genere esta injerencia, hegemonía o esta alianza espuria, digamos, ¿no? Dentro de un terreno como este. No es ninguna sorpresa y nace del hecho de que has abandonado este terreno, te has puesto, para volver a la palabra de Trotsky, a gobernar con las multinacionales en contra de las masas. Bien. José, tengo dos últimas preguntas que las voy a tratar de relacionar. Por lo que, escuchándote y haciendo el análisis que estás haciendo, evidentemente, y de manera sintética, por lo menos en lo que a mí me ha quedado, es que la COP ha obturado los caminos de participación de la clase obrera y de los sectores populares. Más o menos se puede ubicar en esa lógica o en esa sintonía política. Hay una experiencia, no hablo de la Revolución del 52 y la tesis de Pulacayo, pero sí hablo desde el punto de vista histórico, algo más cercano. También es verdad que son muchos años, pero esta cuestión de estas luchas que vos acabas de decir, bueno, no podemos hablar de llamar o convocar. Ya la clase obrera, los sectores fabriles están haciendo, está el ampliado de tal sector, el ampliado de tal otro. Entonces, digo, aquel antecedente de la Asamblea Popular Boliviana, por un lado, es si toda esta situación, que al mismo tiempo estuvo entrelazado con la cuestión del poder hacia la COP, por lo menos fue parte de una discusión en aquel momento en los 70, y en ese sentido, si estas tendencias perfilan algo similar, no digo que sea
igual, pero perfilan a una suerte de coordinación de todos los conflictos que están en curso en la medida de que vaya madurando la situación y ante que no se resuelvan los temas más acuciantes. Y la segunda pregunta es, ¿cuál es el papel de la izquierda en todo esto? Ahora, lo que está ocurriendo entre las elecciones del 18 de octubre eh, producen esto, digamos, en las luchas que ya estaban en curso de la clase trabajadora. Es natural y no hay del por qué sorprenderse que a pesar del hecho de que los trabajadores, como es justo que sea, los trabajadores fabriles, si tú lees las resoluciones de este ampliado de antes de ayer, te estoy diciendo de antes de ayer, vas a ver que ellos se enfocan al aspecto sindical. Algunos lo están criticando esto como para decir, no, tienen que dar el trato a la política, digamos, etcétera, etcétera. A mí me parece, en cambio, que ellos están defendiendo una cosa que ven sitiada, ¿no? O sea, están defendiendo la posibilidad de luchar mediante sus herramientas sindicales, como son la Confederación de Fabriles y la COB, y están tratando de poner un límite para decir, mira, yo te he apoyado porque evidentemente sin el apoyo de esos sectores Arce no iba a llegar donde ha llegado, pero hasta ahí nomás. O sea, no voy a permitirte de gobernar sobre mi cabeza o contra mis intereses. Y me parece que esto es una cosa que se tiene que destacar, digamos, ¿no? Que es importante, que es parte de un proceso de evolución política, parte de un proceso que toma en cuenta el punto de partida, ¿no? O sea, los trabajadores muy claramente entienden de que pueden empezar a surgir presiones porque la idea es la de la reconciliación, la reactivación productiva y que el precio de estas presiones lo pueden pagar ellos. Y dicen, bueno, está bien, digamos, hemos derrotado a Mesa, Camacho, Áñez, los golpistas, etcétera, etcétera. Los empresarios los derrotamos en la urna, pero yo, trabajador, voy a seguir en pie de lucha hasta no derrotarla en la empresa. Esto, y defiendo mi herramienta sindical para hacer esto. Yo creo que después de cuando se empieza a desplegar el programa de Arce, cuando empiecen a aflorar los problemas, cuando va a tener que tomar o dejar pasar medidas antipopulares como podría ser una devaluación, o sea, dejar pasar como podría ser una devaluación que se dé, digamos, por efecto de desconfianza, etcétera, etcétera. Yo creo que toda una serie de articulaciones entre los varios mundos en lucha, los salubristas que están pidiendo de ser incorporado a la Ley General del Trabajo, porque ahora ellos son funcionarios públicos, no tienen derechos sindicales, los fabriles por los derechos laborales, el magisterio, ni bien vuelvan a empezar clases y con todos los problemas de la pandemia, etcétera, etcétera. Yo creo que estas articulaciones se van a dar. Y es por esto que en este momento es importante plantearse la perspectiva de esta posibilidad y empezar a decir, mira, en sintonía con lo que has dicho, con la defensa de tu herramienta sindical, yo creo que te tienes que concentrar también no en el hecho te tienes que concentrar también en que debemos exigir un congreso a la COP, porque hemos recuperado la democracia en el país, es el momento de recuperarla dentro de nuestras organizaciones sindicales, porque para que representen realmente lo que ha ocurrido en el transcurso de este año. Yo creo que la izquierda en general ha vivido en noviembre, lo que digo es fácilmente comprobable. Lo de noviembre ha sido una debacle total de toda la izquierda. Estamos hablando de 2019, ante esos eventos. Sí, sí, una debacle total de todos los grupos. Tenías por un lado la corriente stalinistas, maoístas, etcétera, etcétera, que seguían
la defensa del mismo Evo Morales que había provocado, me refiero de las mismas políticas de Evo Morales que habían provocado el levantamiento con carácter de masa que se ha tenido. Denunciaban una serie de cosas, pero no daban nada práctico, no planteaban un papel para la clase trabajadora dentro de la defensa contra el golpismo, con el resultado que luego Guarachi se declara al lado del golpismo el mismo día, digamos, de que había participado en una rueda de prensa con Evo Morales. El resto de los grupitos, digamos, ¿no? Tú has tenido gente que estaba en las calles pensando de poder abonar o de poder hacer obviar la dirección burguesa del movimiento que había y convertirlo en una rebelión popular por el socialismo, contra Evo Morales por el socialismo. Tenías una parte también de la izquierda histórica, del trotskismo histórico en Bolivia, que estaba en las calles con esta idea. Otros que estaban de brazos cruzados diciendo reacción por aquí, reacción por allá. Todo esto con el resultado de que luego tú tienes también los dirigentes del MAS que luego, como Álvaro García Linera, se van del país como Evo, se van del país diciendo porque la única alternativa era una confrontación que iba a producir muertos, pero muertos ha habido 30 muertos en secada, ha habido muertos, o sea, no es que has evitado los muertos, has evitado que estos muertos se pudieran defender, que es otra cosa, digamos, ¿no? Esto es el problema. Nosotros hemos tratado de hacer lo que te estoy comentando, digamos, en este momento. O sea, tratar de empezar, o sea, enfocar nuestras críticas en esto, no en decir el MAS no es socialista, y decir, mira, no me vengas a decir de que está viniendo el golpe, esto te lo digo yo a ti. Digamos más bien cómo defendemos, de qué lado está viniendo este golpe, cómo podemos cortar, cuáles fuerzas sociales en la clase trabajadora, el movimiento campesino, podemos movilizar y en base a qué consignas para romper la hegemonía que la burguesía está ejerciendo dentro de este movimiento. Porque este movimiento, le decíamos, si se puede romper es solo sobre línea de clases. Entonces, si tú tienes que hacer esto, provocar esta ruptura en línea de clases, este movimiento que te está en contra, digamos, en este momento, tienes que encaminar, tienes que apoyarte en las reivindicaciones de la clase trabajadora y del movimiento campesino. Un ejemplo concreto era el caso de Potosí, una cosa de la que muy se ha hablado, digamos, sobre todo fuera de Bolivia, un poco no conociendo, digamos, la dinámica, la realidad de los hechos. En Potosí el levantamiento inició antes de las elecciones del 20 de octubre del año pasado. Ellos suspendieron la huelga general que estaban haciendo por el tema de las elecciones y luego la retomaron contra el fraude, etcétera, etcétera, y con toda la cosa. La razón por la cual estaban movilizados era en contra de un decreto que entregaba prácticamente todas las decisiones, las utilidades, entregaba el litio boliviano a una multinacional alemana. Una multinacional alemana que ni siquiera tenía experiencia en el desarrollo del litio. Sobre la base de la idea de que tenían en el MAS de que la soberanía nacional, ¿cómo la defiendo yo? Ayer defendía, digamos, Venezuela, ahora Alemania. Ayer hacíamos y nosotros participamos eventos con los kurdos, ahora hago abrir la embajada Turquía en Bolivia, que abrió justo unos días antes. Entonces, ¿y el MAS qué hizo? El 8 de noviembre, Evo Morales, cuando era ya tarde, porque ya estaba todo en marcha, el operativo, se había levantado la autopsia, ¿qué cosa hace pero para intentar, cuál es la acción que hace para intentar desactivar el golpe? Abroga este decreto. Esta es la demostración más clara de que la única manera para romper con este movimiento era romperlo en línea de clases. Y nosotros hicimos esto como planteamiento a las masas, al sector más avanzado, al que estaba
con una claridad, digamos, de lo que se veía venir, de la misma manera como en agosto hemos dicho, mira, se está viniendo la huelga general, no vayan a mentir a la gente, esto se está viniendo porque piden la renuncia de Áñez, porque este gobierno está haciendo una serie de desastres, entonces podemos plantear ahora la renuncia de Áñez, puede gobernar el movimiento al socialismo coherentemente con su postulado de la soberanía nacional, implementar una serie de cosas que vayan en la dirección del pueblo, no del empresario que pretende comprar, digamos, o sea, que tiene relaciones comerciales con el exterior, etcétera, etcétera, en la dirección del sufrimiento de la clase, del pueblo pobre y trabajador, de aliviar este sufrimiento. Y a ellos, a los campesinos, inclusive en quechua, hicimos circular una serie de comunicados de esto, le estábamos diciendo, mire, estos van a hacer esto, porque la intención es la clase media, la conciliación de clase, la colaboración de clase, hay que organizarse autónomamente. En ahí también la izquierda, algunos los que participaron digamos, que estaban del lado del movimiento en noviembre, se inclinaron ahí, se lavaron las manos de la huelga general, llamándolo, o sea, esos son masistas que están movilizados, no viendo el pueblo ahí en las calles, luchando contra una situación que ya era insostenible. Otros inventándose el hecho de que el MAS, ya no sé, porque sacándolo de sus ecuaciones, porque le quedaba más cómodo la cosa, y la misma corriente que hablaron en su momento de la defensa de Evo, tratando de frenar las movilizaciones en agosto para acatar con disciplina el mandato de llegar a las elecciones, etc. Nosotros yo creo que hemos dado un buen ejemplo de lo que te estoy hablando, o sea, de qué significa defender una política independiente de clase frente a un fenómeno como es el movimiento al socialismo, que plantea una cosa que nosotros, en base a la perspectiva que tenemos, sabemos que la única manera para cumplirla es llegar a una revolución social. Excelente. Bueno, José, en primer lugar te quiero agradecer la participación, la verdad que ha sido muy, muy clara, muy ilustrativa de la situación política en Bolivia, de todo el proceso lo has explicado detalladamente. No sé si querés agregar algo más, aparte personalmente quiero llamar a construir también lucha de clases en Bolivia y que tanto las compañeras, los compañeros se vayan a sumar a esta construcción y a esta perspectiva política que tan claramente planteó José. Bueno, no sé si querés agregar. No, yo me voy por el mismo camino que estás trazando tú ahora, porque de lo que se trata fundamentalmente es esto. O sea, nosotros venimos de un periodo, agrupar nuestras fuerzas acá en Bolivia no ha sido fácil en el periodo, pero no porque en una primera parte, no porque no había el interés a las ideas del marxismo, sino que fundamentalmente tenías una presión fuerte del grupo dirigente, digamos, ¿no? Ideológica, que decía que nuestras ideas eran superadas, tenías una situación de auge de la economía, digamos, que hacía pensar de que nosotros hemos mantenido, hacía pensar como viable, ¿no? El proyecto opuesto a lo que estoy planteando ahora, la idea de que tú puedas llegar a levantar el país sin la necesidad de construyendo un capitalismo nacional, o sea, sin la necesidad de romper con el capitalismo. Nosotros hemos mantenido la perspectiva, hemos sabido explicar en base a esta perspectiva cómo lo que estaba ocurriendo, lo que estaba sucediendo, etcétera, etcétera. Pero hemos tenido, obviamente, la dificultad, digamos, porque yo me recuerdo en el transcurso de esos 14 años no era raro encontrar a compañeros que te decían que fundamentalmente dónde está la clase trabajadora, los trabajadores no han hecho este proceso, etcétera, etcétera. Esa es una mirada corta. Nosotros hemos tratado de mantener la mirada un poco más larga. Ahora yo a todos estos compañeros, a los nuevos, lo que han escuchado, lo que podemos comunicar, digamos, de aquí en futuro, lo que vamos a decir es que la clase trabajadora está ahí, está luchando. Está concreta en carne y hueso y está tratando de plantear una alternativa a la crisis que no tengamos que pagarla todos.
porque cuando se va a hacer la política de colaboración de clases, tratar un poco de frenar con los medios del mercado ciertas cosas, etcétera, etcétera, no la va a pagar solo el trabajador despedido, te lo acabo de decir, la vamos a pagar con la devaluación de la moneda, la vamos a pagar de diferente manera todos, excepto, digamos, para poder salvar quien en cambio tendría que pagarla realmente. Ahora todos los discursos que hacíamos en los años pasados, digamos que era difícil de ver, de materializar dentro de las cosas, son inmediatamente evidentes a todos. No va a existir la posibilidad, dentro de un contexto de debacle, de dificultad y de falta de claridad que tiene la izquierda boliviana, que sigue como un péndulo entre oportunismo y sectarismo, no vamos a tener la posibilidad de estar construyendo la posición independiente de la clase trabajadora, sino es primeramente agrupando a la vanguardia juveniles, trabajadoras, etcétera, etcétera, haciendo un trabajo con ellas de esclarecimiento de las ideas, de intervención en el proceso material de lucha que se va a dar, o sea, construyendo una organización revolucionaria. Esto es el reto, digamos, que tenemos, porque no hemos hablado hasta ahora, analizando, digamos, un poco las cosas, lo más y menos, los va y vienes de la coyuntura, de la situación, etcétera. Pero si no traemos de eso, si no sacamos de esto la conclusión de que necesitamos una organización para poder intervenir en este proceso, digamos, me parece que hemos perdido tiempo, vamos. No, está claro, está claro. Acá, bueno, compartimos el análisis de lucha de clases sobre el proceso electoral del 18 de octubre en el chat y además también, bueno, está la página web de Bolivia y bueno, hay una invitación clara, ¿no? A construir la corriente marxista internacional, ¿no? Lógicamente en Bolivia, en Argentina, por supuesto, también convocamos a los jóvenes, a los cientos de miles de jóvenes, hombres y mujeres de a pie, a que se sumen a construir esta alternativa revolucionaria. Y a propósito de alternativa, discúlpame, creo que podemos unirnos en esto, en llamar a todos los compañeros en Venezuela a sostener la lucha de clases dentro de la alternativa popular revolucionaria en las elecciones que se vienen ahí, porque esto es, Venezuela, a pesar de todo, sigue siendo un país clave en los equilibrios, en la situación latinoamericana, en el ciclo, etcétera, etcétera, y sería una muy buena señal de ahí la posibilidad, digamos, de que se abra una salida a izquierda, digamos, de la crisis venezolana. Aprovecho, no es ahora, el próximo conversatorio va a ser con el camarada de España, David Rey, sobre la situación española este sábado que viene, el 31, a las 19 horas por esta misma plataforma, y ya lo vamos a tener al compañero Luis Romero también hablando, ya lo vamos a anunciar, de Venezuela y lo que acabas de plantear, José. Bueno, te quiero agradecer nuevamente. Tu participación ha sido muy clara. Espero que hayas podido sentirte cómodo y que hayas podido expresar todo lo que quisiste. Y bueno, la lucha sigue y saludamos. Sí, José. Yo te agradezco a todos los compañeros de Argentina, porque me encantó poder participar en esto, me encantó también porque sé que en Argentina es donde tal vez más atención se le ha puesto también a las cuestiones bolivianas en el último periodo y me parecía que podía haber también cosas, digamos, que podían ser interesantes para enriquecer el debate que se tiene, que es vivo en la Argentina sobre los temas de nuestro país, sobre la situación en nuestro país. Espero de no haber, porque tengo este defecto, de no haber exagerado hablando, digamos, no, pero me sentí muy cómodo, muy bien y les mando un gran abrazo a todos, a ustedes, a los oyentes, a los compañeros que nos han acompañado en esta charla y con ánimo, con muchos ánimos para la construcción de la organización porque vamos a necesitar en el futuro aquí en toda América Latina.
Exactamente. Para lo que no saben, pero para los que estuvieron participando, por lo menos esta charla va a quedar, por supuesto, colgada en Facebook Live, así que se va a seguir replicando por un montón de redes, así que aquellos que no tuvieron la oportunidad van a poder ingresar y poder escuchar atentamente todas las consideraciones y el balance de los últimos periodos de José Pereira. Bueno, te mando un abrazo, José, y seguimos. Saludo a todos. Muchas gracias y a construir la revolución. Y para que Chao. nos vemos. Un saludo. Chao, chao. Saludos. Saludos.